Bienvenidos a la parte 19 de este curso introductorio de la psicología holoquinética. En esta parte vamos a continuar con lo que venimos trayendo en el video anterior sobre exégesis, ese estudio sobre las Sagradas Escrituras, y vamos a ir viendo, matizando con un poco de historia, de cómo se ha ido tergiversando aquellas enseñanzas originales y esas tergiversación nos conducen a las religiones actuales, especialmente poniendo el énfasis en el cristianismo, como ya se dijo, por la influencia que tiene el cristianismo en nuestra cultura y cómo esa cultura ha tragado esas enseñanzas para tergiversarlas en vez de ser la enseñanza, la guía de esta nuestra cultura. El significado original de la palabra iglesia se ha perdido. En realidad, iglesia no significa la asociación de personas que se reúnen periódicamente en un lugar, en un edificio construido de profeso para congregarse, como la conocemos, sino es la comunión del individuo con Dios, o sea que es de naturaleza meramente espiritual. Los individuos están dispersos en todo el mundo y juntarse, congregarse, es meramente secundario. O sea, ese encuentro, sea en comunión o no entre los que se encuentran, es meramente secundario. La verdadera iglesia es invisible, precisamente porque existe en el silencio y en la dimensión espiritual. La palabra católico viene del griego y significa abajo todos, o todos en la tierra. El cristianismo se difundió por el mundo antes de que interviniera Roma. Esto se conoce como catolicismo cristiano o cristianismo primitivo. El catolicismo cristiano, la difusión del cristianismo cristiano en todo el mundo conocido, fue en los primeros 300 años, fue anterior al catolicismo romano, que algunos ubican al cristianismo romano como iniciándose formalmente en el año 800 con la coronación del emperador Carlomagno por el Papa de Roma. El emperador Constantino abandona el culto al sol y se convierte al cristianismo prácticamente en el lecho de su muerte. En el año 321, Constantino, el catolicismo deja de ser ilegal. O sea, Constantino legaliza al cristianismo y pronto se vuelve dominante en todo ese mundo conocido de aquel entonces. Existían 5 patriarcas: el de Jerusalén, el de Alejandría, el de Antioquía y Roma, y Constantinopla. La iglesia apostólica pasó a ser la iglesia comunitaria. En el año 321, como vemos en la placa, comienza con Constantino la iglesia imperial. O sea, Constantino imperializa la iglesia en este año 321, después que los cristianos fueron perseguidos y antagonizados por todos los emperadores, y en ese periodo crecen
escritos, creencias muy diversas, incluso algunas contradictorias entre sí. Entonces, cuando la Iglesia Imperial de Roma impone su canon en el concilio de Nicea del año 325, y ahí fueron quemados más de 100 libros considerados hereje. Herejía significa que no debe elegirse. Eso es el significado de herejía. Entonces, fueron elegidos pocos libros por los jerarcas de la Iglesia y aprobado por el César Constantino, ¿sí?, en el concilio de Nicea en el año 325, que son los libros que vemos hoy en el Nuevo Testamento. O sea, quemaron más de 100 textos. Constantino protege a la Iglesia de Roma y le hace muchos regalos, le regala extensiones de tierra y asegura su riqueza. En el año 326, Constantino mata a su esposa y a su hijo. Y no es hasta el lecho de su muerte, en el año 337, que pide ser bautizado como cristiano. El segundo concilio ecuménico de Constantinopla, año 381, establece la primacía de Roma para dirigir todas las instituciones cristianas en todo el mundo conocida, y esto se ratifica en el cuarto concilio ecuménico que se realiza en Calcedonia en el año 451. El Papa romano dirige así a los otros 4 patriarcas que hablamos en placas anteriores. En el año 632 muere Mahoma y comienza la Guerra Santa, la Guerra Santa del Islam, y en esta Guerra Santa capturan 3 de los 5 patriarcas que habíamos hablado. Capturan a los patriarcas de Jerusalén, de Alejandría y de Antioquía. Quedan solo Roma y Constantinopla al frente de todo el mundo cristiano. Estamos hablando todavía del catolicismo cristiano, porque de aquel entonces, por supuesto, no había todavía el catolicismo romano que habíamos hablado en placas anteriores. En el año 800, el Papa de Roma corona a Carlomagno, el emperador. Esta sumisión al imperialismo crea un profundo disgusto en el Papa de Constantinopla. Esta es la semilla del cisma separación entre Roma y Constantinopla. O sea, a partir de ahí, ambos patriarcas toman caminos diferentes, digamos. El Papa de Roma se puso prácticamente bajo la protección del gran Carlomagno. El Papa es el Papa imperialista. Como consecuencia, la nobleza europea feudal dominó a todos los obispos de Europa. Los obispos se enriquecían con propiedades y haciendas, así pasaban a ser los siervos privilegiados de los señores feudales. Basado en el antecedente del emperador Carlomagno, Otto el Grande, Otto I, logra también que el Papa de esa época lo coronara emperador. Y es así como, durante
toda la dinastía y toda la familia de los Sotos se adueñaron de los papas, llegando incluso hasta el Loto III. O sea, la dinastía de los Otto nombró y retiró papa del Vaticano a gusto y placer, y o sea que el papa era considerado una propiedad de los Otos, y los obispos seguían siendo siervos de los señores de la nobleza europea, y el patriarca o los patriarcas de Constantinopla seguían manifestando su repulsión a estas prácticas de la jerarquía romana. En este periodo, por ejemplo, nace la idea de la capilla o iglesia privada o personal, iglesia personal, de lo que los nobles tenían en los jardines de sus lujosos palacios. Los papas así eran propiedad privada de los reyes y los emperadores europeos. El clero, bajo el dominio feudal, entre los años 800 y 1100, podrían haber usado la confesión en beneficio de los señores feudales, los nobles y los reyes. Es decir, protegían y tenían información como si fueran espías para proteger esa información que venía de las confesiones, y de esa manera protegían a los reyes y a los señores feudales. Así como vendían plegarias de intersección, que aquellos que no consideraban digno de rezarle a Dios, ellos rezaban por aquellos que, por eso se llaman plegarias de intersección. También cuando los papas tenían dificultades económicas, vendían indulgencias o perdón por los pecados, perdón que solo los nobles adinerados podían comprar. Estas formas fue la piedra del escándalo en toda Europa que iniciaron el protestantismo. Algunos analistas de la sociología de la historia comparan aquella situación donde los emperadores y los reyes eran dueños de los papas, aquella situación con la del Papa Juan Pablo II, quien estuvo al servicio del Imperio Angloamericano del fines de los siglos XX. Coloquialmente se le llegó a llamar en Latinoamérica especialmente el Papa polaco de Reagan y de Bush, aludiendo a los presidentes Reagan y Bush de los Estados Unidos. Estos analistas ven dos misiones fundamentales del Papa Juan Pablo, que fueron cumplidas con gran eficacia. Una función externa, que era la solidaridad entre el Vaticano y el Imperio Angloamericano para destruir al socialismo postsoviético. Además, una función interna dentro de la Iglesia, que es destruir la teología de la liberación, que es la teología de la liberación es lo que vamos a ver también dentro de este curso. El Papa León IX, cuando en la monarquía del Vaticano se cansó de escuchar críticas a su función de rey
desde el Papa de Constantinopla, envía contra el patriarca de Constantinopla al feroz Humberto. Esto se conoce con el nombre de la Cruzada contra Constantinopla. Algunos ven aquí el comienzo del terrorismo religioso del Papa, el Papa de Roma, que después continúa con la llamada Santa Inquisición. El patriarca oriental de Constantinopla, como respuesta a la violencia militar del Papa monarquista de Roma, se declara independiente de Roma. Llama a su iglesia ortodoxa oriental. O sea, se consuma así algo que comenzó en el año 800 y que se llamó el cisma ortodoxo, que por supuesto no fue el único cisma, como veremos, de la Iglesia Católica. Con un poco de historia vamos viendo cómo se tergiversaron la enseñanza que nos trae las Sagradas Escrituras y de esta manera propiciar la comprensión que va más allá de las creencias. La vida eterna es una forma de conciencia que comprende los conceptos de espacio y de tiempo, pero en esa forma de conciencia estos conceptos no tienen importancia. La eternidad está fuera del tiempo, es lo desconocido. Y el que va más allá de lo conocido, metanoia, puede tener la libertad de la condición humana. Jesucristo enseña la metanoia, que fue traducida como arrepentimiento y como conversión, y que es la base de la resurrección, como vamos a ver en este mismo curso, en otros videos, cuando veamos el Evangelio de Juan. La resurrección es un acto pasivo, algo que se recibe, es la liberación de la condición humana. La Biblia son textos alegóricos y didácticos sobre los cuales tener un diálogo sobre la vida. Tenemos la mente de Cristos, con K y con S, como es en el idioma original, el griego. Tenemos la mente de Cristos, nos dice la Biblia, pero no se ve porque vivimos en lo conocido. Lo conocido es lo que impide que se manifieste en nosotros el ámbito A. Pero es un hecho que son pocos los que se toman en serio estas enseñanzas. Son pocos los que llevan a su vida la percepción unitaria. Siendo constantes en la percepción unitaria, Dios viene a uno y ya no se necesita creer en Dios. Bueno, hasta acá llegamos para no hacer tan extenso y seguiremos en los próximos capítulos, en los próximos videos sobre este tema tan extenso y profundo como es la exégesis a la luz de la percepción unitaria, la exégesis a la luz de la psicología holoquinética. Gracias.